Muchísimas gracias, Henry. Un tema que debe preocuparnos. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad. Bienvenido, además, a nuestras cartas sobre la mesa. Gracias por la invitación. A ver, hay varios temas, pero yo quisiera comenzar por el tema de los cocaleros, los enfrentamientos entre cocaleros que se han dado. Se ha dejado llegar a mucho, ¿no? Es decir, regularmente en esta conflictividad ya deberían haber dispositivos del Estado y de diferentes instituciones para intentar pacificar lo que está sucediendo. Hoy día ha habido nuevamente enfrentamientos. Omar, si miramos un poco hacia atrás, vamos a ver quiénes intervenían en conflictos de este tipo. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la Asamblea de Derechos Humanos. Hoy día el escenario, bueno, yo parezco ya cantaleta, parezco grabadora, pero sin embargo hay un aspecto. Los derechos humanos han tomado posición, tienen colores. Entonces, ¿a quién responden? ¿Ante quién van a ir a hacer gestiones para que no haya conflicto? Una parte de las instancias de derechos humanos están con este lado del conflicto y la otra parte con este otro lado. Entonces el conflicto se da, está alimentado por los que deberían precisamente buscar el diálogo. Como no hay quien busque el diálogo, el que llama al diálogo es una parte de este lado comprometido con un sector. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Este es un mecanismo que se lo ha quemado, que se lo ha mal utilizado y que se está jugando prácticamente con eso. No hay certidumbre en las instancias en conflicto de ver qué institución puede mediar. O sea, en quién puede confiar el de acá y en quién puede confiar el del otro lado. ¿Nos hemos quedado sin capacidad de generar organizaciones que puedan llevar adelante esta tarea? Bueno, básicamente sí, porque se ha sometido a las instancias de la sociedad civil y del mismo Estado, se los ha sometido al criterio político partidario. Esto lo hace con mayor facilidad quien administra el poder, pero también lo hace quien no lo administra, pero que quisiera administrarlo. Sin embargo, estamos en esta altura que ya es un problema recurrente desde hace unos 3 años, si es que no me equivoco. ¿Por qué se da esto? Bueno, por problemas entre sectores políticos. Esto debería haber sido resuelto en la instancia con los mecanismos internos que disponen los cocaleros de los yungas. Ahí tienen los mecanismos necesarios para dar solución. Pero como están metidos los sectores partidarios, entonces tienen que darle pelea y dividir al sector. Y aquí hay un riesgo terrible que la gente no se está dando cuenta, que si bien ha aparecido otro mercado de la coca, también puede aparecer en otros lugares bajo el mismo criterio de análisis que hacen. Y se dice, bueno, no se fije exactamente Villa Fátima, se dice La Paz y puede ser en cualquier lado. Entonces, eso no está bien, es irresponsable con el sector, es irresponsable con la gente y con las bolivianas y bolivianos. Pero como no tenemos que pasar llorando, lo que deberíamos hacer es dejarlos a los sectores y evitar de que sigan metiéndose los políticos, los ministros, los operadores políticos de la oposición, porque están metidos también ahí. Se ha vuelto como la guerra de Rusia y Ucrania. Hay operadores políticos de diferentes lados en ambos bandos. Entonces hay que dejar y terminar con esto, por la salud de los cocaleros, de los yungas, por la salud de los ciudadanos. Entonces, ya ustedes han visto cómo se ha llamado a un diálogo, pero ¿quién llama al diálogo? Y los otros salen con más bronca, con más rabia. Esa figura del diálogo se está desgastando innecesariamente. Es muy valioso. Claro. El diálogo es un instrumento bastante valioso que lo estamos descartando por un mal manejo, un mal criterio
Y bueno, estamos sometidos a esto. Claro, y esto nos lleva a ejercicios de violencia que en algún caso pueden ser terribles, ¿no? Porque cuando no tienes la capacidad de hacer un espacio de encuentro de las partes para intentar soluciones que sean pactadas, no hay ese escenario, se comienzan a agudizar las cosas. Y exactamente al revés de lo que se podría creer, que el ejercicio del poder podría más bien verse robustecido porque no haya esto, más bien se perjudica en su legitimidad al no encontrar soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Claro, hay la teoría del caos que construye precisamente en todo lo que es caótico, construye, genera fuerzas, capacidades. Pero ese es un tema demasiado peligroso. Sí. No creo que estén jugando a eso. Porque tiene armas de doble filo. Claro, espero que no sea así. Sin embargo, creo que acá ya ha llegado un momento. Hay violencia de parte de la policía. No sé qué tiene que hacer tanto policía ahí resguardando a un sector. Hay violencia de la policía. Hoy día ha habido violencia también contra los policías. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que poner un alto y para que comience a pacificarse todo este escenario, lo que tienen que hacer es retirarse los políticos. Así enfrentados, así contrapuestos en posiciones ideológicas, van a encontrar la solución. Yo me acuerdo mucho el escenario que se ha planteado, tal vez lo puedas recordar, la pelea entre mineros, mineros asalariados y mineros cooperativistas. A mí me tocó intervenir precisamente en esa oportunidad, donde eran posiciones realmente irreconciliables. No había ni siquiera la posibilidad de hacerlos sentar en una mesa para ver cómo se podía encontrar un mecanismo o un atisbo de paz. Entonces ahí jugamos, estaba Albarracín como defensor, estaba como ministro de la presidencia, estaba Juan Ramón Quintana y a mí me tocó estar por la Asamblea de Derechos Humanos. Ahí tuvimos que negociar por un lado y negociar por otro lado. Hemos negociado por separado, haciendo de que se vayan todos los actores políticos y los operadores políticos, y ellos han encontrado una solución alejados. No se han sentado en una misma mesa, pero han coincidido en criterios. No se ha firmado un documento de pacificación, pero se han coincidido en puntos que han permitido terminar con el conflicto en sí. Claro. Entonces hay diferentes mecanismos. Creo que este es un escenario que va a tener más o menos esas características. Ojalá, porque no se encuentra cuál es el actor en este momento que posibilite eso. Es decir, y eso me da pie a preguntarte algunos criterios que tengo sobre dos instituciones que realmente están en una situación crítica. Debes saber lo que está pasando en la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Que es como que se está jugándose en una suerte de paralelismo. ¿Qué criterio te merece esto? Bueno, es lo mismo. Los actores se han incrustado, los actores políticos se han incrustado en la Asamblea de Derechos Humanos. Esto viene desde hace años. Estamos hablando casi unos 10, 11 años atrás. Ya había el forcejeo ideológico al interior de la Asamblea. Es una pena porque están destrozando una institución que realmente ha dejado huella en el país, ha contribuido mucho en el desarrollo democrático y hoy día hay una confrontación. Creo que más allá de apasionarse, lo que hay que hacer es de una vez terminar con esa pugna. A los actores políticos, no quiero hacer alusiones de uno y otro lado, pero les interesa que las instituciones estén en conflicto. Como no pueden darle la razón en todo, entonces tienen que entrar y cuestionar, dividir. Ese es un riesgo. Esto va a ser, están vulnerando, digamos, el derecho de una de las partes que está desde hace ya tiempo constituida y la otra parte que se reclama de haber hecho toda una actividad democrática.
Entonces, es igual, tiene que terminarse, tienen que separarse, salirse del escenario, todo ese interés político partidario. Sí. Una vez que eso suceda, entonces ahí recién se va a poder coexistir. Siempre ha habido contraposiciones ideológicas dentro de la Asamblea. Jamás se ha llegado al extremo de polarizar de tal manera que la confrontación lleve prácticamente casi a desaparecer. Sí. Mira, a mí me da mucha pena, pero la Asamblea de Derechos Humanos tenía una palabra en el país. Hoy día, lastimosamente, no está. Mira, en el escenario del conflicto de los cocaleros, ¿quiénes van a gestionar? Para que no los peguen, para que no sean abusivos, para ver que no los detengan injustamente. ¿Quién está? La población. No está tú lo has dicho. La población, no está la Defensoría, no están instituciones de derechos humanos, la Iglesia no está desaparecido. ¿Quiénes son? Son los actores político-partidarios que están incrustados y la población que está comenzando a ganar terreno para ver y que den solución. Son afectados ellos, pero también están viendo que hay una necesidad de encontrar un mecanismo que resuelva el problema. Qué terrible, ¿no? Y ahí en eso de la Asamblea, si me permite, para acotar esto, me parece que deberían ser mucho más cautelosos y no actuar de esa manera. Yo no sé cuál es el mecanismo para que haya asumido, digamos, una instancia de la administración pública a reconocer o no reconocer. Quien reconoce es la Asamblea General de Derechos Humanos. Entonces, no puede reconocer ni el gobierno ni una instancia administrativa o judicial. Es la Asamblea. Ahí también tiene, igual que los cocaleros, tiene mecanismos de resolución interna. Es ahí donde se debe resolver. El tema tiene que ver con el NIT, ¿no? No le quieren habilitar del NIT a Vallivian, Amparo Carvajal. Amparo Carvajal y bueno, al otro espacio sí. Y para concluir, Guillermo, permíteme, ¿cómo anda lo del defensor del pueblo? Estamos en otro descalabro porque hasta ahora no se encuentra salida, sigue la defensora deslegitimada, es un revoltijo total. Mira, yo creo que tenemos que diseñar un algoritmo que nos permita determinar quién es el que tiene la responsabilidad mayor, porque tienen responsabilidad los que están administrando el poder y los que quieren administrar a la oposición. Dos tiendas políticas mayoritarias se han puesto de acuerdo en principio, se han distanciado, han peleado y hoy día, perdón la expresión, pero han mandado al diablo todo un proceso. Entonces, ¿en qué va a concluir? Va a concluir si ellos mismos han descalificado a la gente. Entonces, ¿cómo van a dar solución a ese problema? Estamos arrastrando. Yo escucho decir al señor, no me acuerdo, el presidente, decir, ya está, vamos a resolver. Sin embargo, no hay una resolución. No hay una resolución, no hay una elección y la figura del defensor del pueblo, la institución del defensor del pueblo se ha quedado ahí. No va ni atrás ni adelante. Las instancias del Estado han desconocido a la defensora. Y eso no es la defensora, yo no la conozco ni la desconozco a la señora, pero están afectando la institucionalidad. ¿Tú crees que el que entre, cuánto trabajo va a tener para recuperar el prestigio institucional? Es ahí nomás hay que ver en qué va a terminar. Bueno, es una pena, pero no sabemos en qué va a terminar. ¿Y la ciudadanía en indefección? Está en indefensión, pero también está ya desalentada, porque si te das cuenta, nadie pide ya por el defensor del pueblo. Eso es verdad. Guillermo, gracias por la gentileza como siempre. A ti, Omar, gracias. Muchísimas gracias con Guillermo Vilela del Observatorio de Derechos Humanos y las percepciones sobre lo que pasa en nuestro país. Henry.
RTU. Televisión para ti.